Les avisamos aquí en este principio de Debatitlán que no le fue posible llegar, y estoy hablando en el sentido no figurativo, sino en el más estricto. No pudo llegar Enrique Jackson y le mandamos un abrazo donde se encuentre. Nacho Barbán. Rosso, buenos días. Muy buenos días. Juan José Rodríguez Prat. Rosso, pues aquí festinando la ausencia. Rafael Cardona. Mucho gusto. Querido hermano, ¿cómo estás? Estamos aquí, lástima que no vino. Yo creo que el señor Jackson se fue a Mérida. Debe de estar. No llegó, no regresó de Mérida. Estaba la plenaria Debe ser. de ahí de sus amigos senadores. ¿Hoy seguía la plenaria todavía? Sí, no, pues es yo que pensé que traen terminaba ayer. No seguía. Traían ahí un... Pues nada más como 70 leyes. No, y además acuérdate que hicieron el gran numerazo. Ayer en Mérida consignaban un gran aparato de seguridad, llenos de eventos, porque pues además muchos son de allá. Fíjate la diferencia de las plenarias, ¿no? El PRD invita a Solalinde y los regaña, ¿no? Pero, fíjate, hoy Lo puso en su lugar. les dijo de cosas, ¿no? Les dijo, No, les digo traidores. Sí, no les dijo cosas, abandonaron nada más al dijo pueblo, una. le dieron la espalda. ¿Así dijo? No. Nada más les dijo una. Nada más una les dijo. No de cosas, nada más una. Sí. Inútiles y Y bien traidores. puesta. Una Ave María y ahí murió. Hoy tienen los señores del PRI, tienen a MID, de Relaciones Exteriores, para que les explique quién sabe qué. ¿Qué dijo Fidel? Y luego que los americanos no pueden con él. Y luego tienen a Lozoya para lo del petróleo. Y luego en la tarde tienen al gobernador no, eso nomás hoy, ¿eh? Y la plenaria del PAN en Michoacán, en un afán de solidarizarse con el pueblo michoacano, y ves a todos en la plenaria con una fraternidad, con un cariño. Ahí va Madero, la Coco al lado, todos sonriendo en una hermandad que hasta me conmueve. Además les faltó hacer ahí la autoplenaria de la autodefensa de Michoacán. Lo cual confirma lo que dice Gustavo, que todas las broncas que hay dentro del PAN son creadas por los medios. Ah, mira. No, lo que pasa es que es que hay un elemento que hay un elemento que no han querido considerar, y eso lo sabe bien el señor Rodríguez Prats, que no es lo mismo el pleito del PAN con Felipe fuera del país que el problema del PAN con Felipe haciendo ya política aquí adentro. Y están entercados en que a fuerza quieren el gobierno para la cocoa. No sé qué negocio será ese gobierno, porque mira cómo quedó Fausto Vallejo, ¿no? No sé. A lo mejor es como para bajar de peso o algo. No sé. Y la frase de Cuauhtémoc Cárdenas, con todo respeto, que todo lo sucedido en Michoacán es culpa del gobierno federal. Sí, el abandono del gobierno federal. Sí. Bueno, yo respeto mucho a Cuauhtémoc, pero me sorprendió esa frase. Ahora, Michoacán es el más rotundo fracaso del cardenismo, pues. ¿O no? Pues a lo mejor... yo digo que absolutamente, ¿no? Bueno, no, y no tanto absolutamente, a lo mejor es el mayor fracaso compartido con MP, compartido del país. Bueno, porque todos han estado ahí, todos absolutamente todo ahí, y cada quien puede llevar su porcentaje. No, pero hay que ser... ¿Cómo? ¿Hubo un presidente nacido ahí? Sí. Ya me chingaste. No, de ninguna manera es mi afán, pero sí es una responsabilidad compartida. Pero también habría que ser justos, porque mira, si los poderes, no es de si los poderes Perengón de la culpa, no, Nacho, pero lo que hemos venido diciendo es un problema sumamente complejo. Y sobre todo Michoacán, un gran cóctel. Un gran cóctel, porque en pocos estados puedes ver esta figura donde han estado alternando dos partidos con un presidente que se abocó al interés de Michoacán. Esa era la intención, ¿no? De echarle cuerpo al estado. Mira, pero si las cosas hubieran funcionado bien en el gobierno estatal, no habría sido necesario que todo el mundo fuera después de meter la mano. O sea, ¿por qué no se ha presentado? Mira, en todos los estados donde los gobiernos estatales han sido una facha, siempre pasa lo mismo. Y ahí va la lista, rapidita, ¿eh? Mira Chiapas. Chiapas es otro de los ejemplos de interinatos, gobernadores que sirven, que no sirven, fracasos. Viejitos que llegan cuando no deben. Acuérdate cuando llegó el maestro González Blanco.
Pues El Maestro González Blanco estaba tan viejecito y tan disminuido que corre Jorge de la Vega. Porque Jorge de la Vega se lo trae López Portillo al primer año de gobierno y abandona Chiapas. Esa es una gravísima responsabilidad. Bueno. De ahí entra don Salomón, que Juan Sabines, el viejo, empieza a crearle conflictos y a los 2 años tiene que renunciar. Pero mira, Chiapas y Michoacán son muy similares. Yo creo que son los 2 estados más similares, con amplísima vida colonial, con una extensión muy compleja, con cacicazgos. Y yo aquí quiero reconocer algo que no se ha dicho suficiente. No. Mira, ahorita mucha gente se atribuye el mérito de por qué terminó la violencia cuando el ejército zapatista, por qué hubo una solución pacífica. El gran protagonista de esto se llama Jorge Carpizo MacGregor. Jorge Carpizo le condicionó a Carlos Salinas el asumir la Secretaría de Gobernación si en Chiapas se aplicaba una salida pacífica al conflicto. Siendo un gran jurista, dice, aquí no puede ser simplemente aplicar la ley a rajatabla, porque hoy en día, a los 20 años del movimiento zapatista, mucha gente presume que fueron los... Sí. No. El autor de esa solución es Jorge Carpizo. Mira, yo estuve ahí y es al revés. No es al revés. Parte de la negociación con Salinas para la salida pacífica fue sacar a Patrocinio y que entrara Carpizo. Bueno, pero la condición, o sea, fuera Patrocinio. Fuera Patrocinio, es decir, entra Carpizo. Pero la condición. Fuera Patrocinio, entra Carpizo. Sí, pero la condición que pone Carpizo. Claro, eso sí. Eso. De luces a luces. Por eso, pero. Bueno, incluso habiendo parado la cuestión de las armas, venía todo el proceso electoral y no se olvide que Carpizo hasta renunció a media elección. Sí. Y por eso entra nuestro amigo Manuel Camacho pro bono, para no quedar impedido de lo que había generado el problema dentro del partido. Y que al final de cuentas provoca una declaración perversa de Porfirio Muñoz Ledo, que empieza a decir ya hay candidato sustituto. Bueno, pero fíjate qué útil son estos ejemplos ahorita que tocaron con respecto, por ejemplo, a lo de Chiapas, porque ahora hay una perspectiva. Ahorita lo ves en perspectiva y entonces puedes ver el timeline de los hechos ahora. En ese momento era un hervidero, ¿no? Porque Manuel Camacho estaba más que ofendido por no haber sido el bueno. Chiapas estaba en las primeras planas, mientras Colosio estaba al final. Sí, las fotos eran Camacho, Samuel Ruiz y Marcos. Pero después acuérdate, el asesinato de Colosio, entonces ya te pone otro tablero. Ahora, mira, ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Pero otra cosa, déjame que lo que me dijo a mí Colosio. En esos días. Que por cierto ya vienen los 20 años. Ya vienen los 20 años, 23 de marzo. Estábamos almorzando en la casa de un amigo mío, cuyo nombre me reservo, y estábamos esperando que llegara Luis Donaldo. Y Luis Donaldo, ya en la campaña. Ya en la campaña, ya con lo de Chiapas, ya había estallado. Esto era por ahí de febrero. Que confiesa a Colosio que Salinas mismo le dice no te metas a Chiapas. Entonces le sugirió a Colosio. No te metas a Chiapas, se sabe ahora, pero el día que estábamos ahí, a mí se me ocurre decirle a Colosio, digo, oye, imagínate lo que sería para tu campaña que tú te presentaras con Marcos aquí, junto a ti, pero la capucha de Marcos en tu mano. Y una negociación de paz a cara abierta. Con Sebastián Guillén. La cara no sé qué. Y haciendo tuya la solución de lo que ellos están planteando. ¿Cuándo vas a ir a Chiapas? Tu campaña tiene que reanudarse en Chiapas. Entonces me acuerdo que Luis Donaldo tenía la pierna cruzada. Y sobre la rodilla había puesto, para demostrar que no estaba nervioso, un tarro de cerveza, que lo tenía así sostenido casi en el aire, ¿no? Entonces me quedó mirando, tomó su tarro, lo puso en la mesa, se enderezó, se me quedó mirando y me dijo, pues cuando las condiciones políticas me lo permitan. Las condiciones políticas tenían nombre y apellido. Ahora se sabe que Carlos Salinas dijo, ni te metas.
Pero hay No, otra. pero a ver, espérate. Hablando de Chiapas, hay dos cosas nada fue más que eso? quiero. Permíteme tantito, Nacho. Es importante saber. Esto fue posiblemente 2 semanas antes del asesinato. Febrero. En febrero. O sea, ya marzo. había pasado el diálogo de San Cristóbal. Ya. Ya se había Entonces ya establecido. podían empezar a hacer condiciones. Bueno, pues, Antes del diálogo hubiera sido. para él no después había sí. Antes del diálogo hubiera sido estupidez. Pero después sí. Después se podía haber abierto la posibilidad. pues ya ves Sí. que no se abrió. Y ahí vino el discurso del 6 de marzo. Claro. El discurso del aniversario, que no fue el 4, fue el 6 de marzo en el Monumento El de la 6 de Revolución. marzo, sí, claro. Cuando habló de la reforma del poder. Pero mira, Broso, aquí también quiero hacer un comercial a mi partido. Porque Fox dijo... ¿A cuál de los dos? Porque en ese entonces estabas en otro. Sí. Sí. A ver, ya. ¿Ves lo chingón que es la perspectiva? Sí, mire, pero mira, a los pocos días vino el discurso histórico. A los pocos días, pero mira. ¿Quieres hacer una mención a tu partido de ese entonces? No, sí, o de- del PAN. Porque Fox dijo que se resolvería el problema en 15 minutos. Pero hay que anotar que en los 12 años del PAN en el poder no hubo un solo balazo en Chiapas. Lo último fue Acteal, que ya fue en el 97. Diciembre del 97. Y no hubo un balazo con los 12 años de Fox y el trabajo que hizo ahí don Luis H. Álvarez, Xochitl Gálvez. Nada más como comercial a mi partido de hoy. Ah, sí, siempre di el cual, porque con eso de que tú tienes ahí una... Ahora que estamos usando viñeta esta histórica. maravilla que da la perspectiva. Pero era una circunstancia muy diferente que Michoacán. Sí. Pero son muy similares, No, Nacho. bueno, Yo no digo por eso que no. las A ver, circunstancias, aquí- pero son muy La similares. desgracia es similar, grande, pero no el las camino. etnias, Grande. las etnias, la desestabilización de Las etnias, gobernadores, no lo mismo. su geografía, su historia colonial. No estoy diciendo que es lo mismo, estoy diciendo que hay similitudes, pues. O sea, tú ahí tenías una guerrilla, bueno, Cacicazgos. chica o grande, digamos, tenías una guerrilla con una causa política que finalmente se levanta e incluso triunfa y domina una parte del territorio, incluso actualmente, Sí. en términos con un planteamiento político. Lo compartas o no lo compartas con un planteamiento político. Que no hay en Michoacán. Que no hay en Michoacán. No lo hay. Michoacán es el deterioro, digamos, ahora sí que se puede usar la palabra del rompimiento, el famoso tejido social, digamos, se fue deteriorando. Estoy de acuerdo. Y pues, podemos discutir Sí, y no nos vamos a poner de no- acuerdo. no deteriorando, ¿Cuándo empezó mutó. ¿Cuándo empezó a Por eso. deteriorarse? Pues unos podremos tener una fecha, otros podemos tener otra. No, mira, Bueno, la de- espérate. pero ¿Y lo que me espérame, refiero y es- en lugar de tener una guerrilla con un planteamiento político, en ese deterioro institucional tienes claramente, digamos, un hartazgo de cierta parte de la población que no sabemos, digamos, Nacho, qué tan auténtica o no Nacho, auténtica, vamos, que tenga toma el su hartazgo, poder ¿no? con Vamos las un armas poco- y controla el territorio frente a el Vamos crimen un organizado, poco, que es muy vamos un diferente. poco a la sociología política. Tienes etnias, tienes un problema religioso, tienes un problema serio. Ahí, esos ingredientes están. Vaya, hasta hay un personaje en cada estado. Vasco de Quiroga, Fray Bartolomé de las Casas. Me refiero que hay similitudes. pero ¿sabes qué? Pero son de. Bueno, desde luego. A la hora de medir la desgracia en el país, vas a encontrar muchas similitudes, no solamente en Michoacán y en Chiapas, sino lo vas a encontrar también igual en Tamaulipas, y lo vas a encontrar desde luego en Oaxaca, y vas a ver que va a haber muchas similitudes, pero son broncas distintas. Sí. Es más fácil encontrar ese tipo de similitud entre Michoacán y Guerrero, por ejemplo, que hablábamos de las desgracias primas hermanas, por ejemplo. ¿No? La tierra caliente es ahí como un cordón umbilical. No tiene frontera. Exactamente, no hay frontera. Pero hay porque es una descomposición social. Y el sureste tiene Hay su pobreza, fenómeno. El hay sureste en marginación, sí. hay pobreza, hay marginación. Acá hay- no. acá el problema es el crimen y el involucramiento de la autoridad con el crimen. La complicidad y la respuesta Ese es el comunitaria en contra problema. de la complicidad. Sí. Ahora, en donde yo sí estoy viendo ya otro fenómeno de similitud es en Guerrero. Mira, este asunto del señor Pío V y el señor Moreno, y el resurgimiento de la
violencia. No alburees a Chilpancingo, Cardona, hombre. está Es gente verdaderamente seria. peligroso. Grueso. Y bueno, y las otra cosa que está autodefensas en peligrosa. Guerrero llevan desde el Mira, 97. Yo estaba hace un rato haciendo una similitud con lo que podríamos comparar la situación esta con una plaza de toros. Ah, Si en una plaza de toros el legítimo derecho de matar al toro le corresponde a quien tiene la obligación de hacerlo, que es el matador, ah. y el matador no puede, de pronto se le brinca un espontáneo y el espontáneo empieza a torear mejor. Y el matador... Y se lleva las palmas. No, y se lleva la muleta y el estoque porque el otro le dice, órale, Éntrale. éntrale. Eso es la formalización de hace unos días de los grupos civiles armados. Pero- mira, con que tú registres tus armas y me digas cómo te llamas, yo te nombro guardia rural. Espérame, guardia rural, y en las zonas no rurales, ¿qué? A ver. ¿Guardias urbanas? Ah, bueno. Entonces, vamos a tener guardias urbanas, guardias rurales, les tenemos que dar una denominación, inscribirlos en algún padrón. Bueno, eso es, por un lado, el reconocimiento de que no pudiste resolver el problema y lo tuviste que asimilar. Tienes que vivir con el problema. Lo bautizas, lo formalizas, lo legitimas, pero al legitimar al otro, pierdes tu propia legitimidad. Pero fíjate Y tu ahí, capacidad de y fíjate ahí, Broso, Tienes una razón, frase, mira, una yo creo frase que- tremendamente torpe del señor gobernador, ¿eh? Eso de que aquí no se necesita un comisionado. No, pero eso fue Guerrero. En Guerrero, sí, de lo que estamos hablando. No, de ya Guerrero. está, ya estamos. Ahorita ya estábamos en Michoacán. Oigan, brincaste otro estado. Ya estamos no, ya está. Yo Por creo, eso. yo creo que lo que hay que Pero ver es una frase terriblemente soberbia y torpe lo que yo creo del que hay señor que ver- gobernador de decir aquí no hace falta un comisionado. Ahorita vamos a Guerrero, hombre. Bueno, Sí. Es una frase de querer los reflectores y No, y yo fue, soy... fue un afán de hacer la diferencia, ¿no? Pero ya estábamos comentando hace rato en esta misma mesa que cuando estuvo lo de Manuel y cuando estuvo el asunto de los maestros, le tuvieron que cargar los refrescos a Eladio. Bueno, y recordemos todavía lo que sucedió. Pusieron el Eladio a cargar refrescos. Así es. Lo que así es, sucedió, así lo es. que sucedió a aquel ver. gasolinero, que todavía ahí está. Ah, eso vamos. Se está, eso yendo, vamos. se está yendo un punto que tocó Rafael que creo que es el importante. Es decir, los acuerdos de Tepalcatepec tan complicaditos. ¿eh? O sea, lo que a mí me dicen es que esto es el inicio de... Es decir, nos indica de qué tamaño es el problema y que el problema apenas empieza. ¿eh? Sí. ¿Quién sabe esto dónde, cuándo y cómo vaya a terminar? ¿eh? parece Es decir, mentira. en primer lugar, el secretario de Gobernación dijo que los emplazaba a desarmarse. No hay tal desarme. No. Ni tal ¿Tiene? cese de actividades. No, pero y primero no hay siguen tal avanzando a tomar los desarme, ni hay pueblos. cese de actividades. Sí. El acuerdo es registrar las armas. Todos los que tienen armas tienen obligación de registrarlas, ¿eh? O sea, como cualquier gente. O sea, aplíquese la ley. Sería la premisa. Espérate, segundo Además, punto. tú no puedes segundo registrar un punto. cuerno de chivo, para Segundo empezar. punto, porque la prensa lo manejó ahí muy raro. De que el que tenga antecedentes penales, responsabilidad penal o administrativa, va a hacer aplicar la ley. ¿Sabes a quién se refieren? A las autoridades municipales o estatales. Sí. No, Sí, no, sí, no, sí. no a la, No a la autodefensa. No autodefensa que si estuvo en el crimen o no estuvo en el crimen. No. Se refiere A la autoridad. A la acuerdas a la autoridad. Y a las autodefensas, los líderes van a registrarlos. Y es que... Y podrá haber de dos. O puedes, digamos, meterte a las famosas guardias rurales, que es revivir un viejo esquema, Bueno, etcétera, sí. etcétera. Vamos Un a reglamento de los recordarla otra 60 vez, que había que volver a hacerlos. Y en español, eso se llaman paramilitares, ¿eh? Y pregúntale a Colombia cómo le fue cuando salió el decreto presidencial en los 60 de que este tipo de autodefensas podían pasar a ser legalizadas y en dónde acabó esa historia. Y la otra opción, a decir lo que tú te refieres de los urbanos, pueden, si quieren, meterse a la policía. Entonces queda toda una cantidad de gente, porque además ni se sabe cuántos son, que pueden ni ser guardias, ni ser guardias rurales. Ni de parte de ni quién de, también. ni de la otro- policía. Y otro dato. No, no, Ellos pusieron como condición para el registro y para la colaboración con el gobierno, sí, pero nos tienen que dar 7 cabezas. Ya van 2. Ajá.
Lo cual implica una especie de confesión de parte del Absoluta. gobierno. No. Hasta que no me exigieron, O sea, no empecé a sí. robar a los templarios. Sí, Entonces, ¿qué quiere decir Bueno, eso? no, espérate, y luego El dices... manoseo de la ley Es decir, y el resquebrajamiento del Estado de Derecho. El acuerdo no frena el crecimiento de las autodefensas. El acuerdo lo da estimula. incentivos y estimula, Claro que lo estimula. el crecimiento de las autodefensas y pueden empezar a bueno, en Guerrero ya tienen rato institucionalizadas, Sí. pero en otros Eso lados... fue lo que dijo el gobernador. Dijo, aquí no se tiene que legalizar. Desde el 97, legalizadas, dice. desde el 97, Pero alguna usted les vez... dio dinero. No, no les dimos dinero, simplemente los respaldamos en su operación. Ah, qué bonito eufemismo, ¿no? Lo que pasa es que se está Espérate, pero volteando fíjate. esto, como la botella de Klein, Ajá. esa botella que se llena por los dos lados. Así está pasando con las autodefensas. Las autodefensas van a terminar comiéndose al aparato estatal. Chinga. No, está muy Y parece complicado. mentira Sí. que el Ahora, único es que lo ha también podido advertir partamos de una cosa claramente, honesta. ¿sabes quién fue? Casualmente, en una entrevista que le hacen ahora en el periódico, creo que en Reforma o no sé cuál, el único que les dice desde afuera, oiga, aguas con esto porque ya saben dónde lo empezaron, pero no saben dónde lo van a terminar, fue Joan Manuel Serrat, que es un hombre muy inteligente. Yo creo ¿no? que Dice, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Esto es una abdicación o una asimilación? ¿Y quién está asimilando el a acuerdo quién? no es solución. Y el ¿No? acuerdo es una manifestación más de un problema complejísimo. Es una contención. Sí. No, ni es una eso, solución. ni eso. No, ni es siquiera solución. contención. Es una manifestación de un Bueno, problema sí. muy complejo. Es Mira, una- por ejemplo, es- me faltó decir una cosita además, perdón. El registro. Bueno, pues vamos a registrar las armas. Todo el mundo tiene, insisto, obligación de registrarlas. Ah, pero si las registras, la autoridad federal y pregunta de dónde las locales sacaste. te va a dar... ¡No! Te va a dar apoyo logístico para que tengas comunicación, traslados, etcétera, etcétera. Ese es el toma y daca por el registro. Es que no es Es el toma una- y daca, Nacho. Es el Oye, toma y toma. eso es. No hay toma y daca, es toma y toma y toma. y No, toma, no, y toma. no crees. cedo y cedo y no cedo crees y así. cedo. Si nos vamos a una forma literaria, a un género. Está muy preocupado el gobierno si se ve como bueno o malo, cuando nada más tienes la obligación de aplicar la ley. El diagnóstico está clarísimo, ¿no? Tu ausencia y tu indiferencia crea un vacío que finalmente lo llenan. No, Broso. la gente necesita protección. Cuando no tiene la presencia del Estado, porque cuando además la tiene se lo chingan, cuando no tiene la ausencia, entonces le da cabida Broso, a este asunto. Cuando regrese al gobierno a hacer una comisión con un comisionado metapoderoso, mira, ¿qué vas a negociar? yo lo que veo es una tremenda obsesión por parecer y no por ser. Nos encantan las formas, nos encantan salir, ya estamos legalizando, ahí va el comisionado, vamos a crear una institución, vamos a crear... O sea, desafortunadamente estamos actuando para los reflectores y no para la eficacia de la ciudadanía. Porque todo ese show corresponde a eso. Corresponde a eso, yo veo un corresponde problema- a querer decir aquí estamos Yo creo que- y la eficacia... Y ojo, es 2014. Es 2014, ya no estamos hablando Ahí de tiene- Chucho el Roto, ¿eh? Ahí tiene Ya puedes razón. saber dónde está hasta Osama Bin Laden si quieres. Y otro, Ahí tiene y razón otro- Juan José en la parte, digamos, comunicativa, que es Sí. y ya es tan excesiva que pues crees cada vez menos, ¿verdad? El Monte Rubido agarra 5 diarios o 10, y ahora, bueno, yo veo un problema más grave y de fondo. Es decir, ¿cuándo empezó a crecer, digamos, pues, los 90s, ¿no? Ajá. En los 90s empezaste con problemas más grandes de crimen cada vez más grandes. Y por parte del Estado, quien haya estado, son meramente reactivos frente a un fenómeno nuevo o a una... Reaccionan, han tenido absoluta incapacidad para prevenir. Y este comisionado y este mecanismo de Michoacán es otra vez una reacción frente a algo imprevisto y sin ninguna capacidad de decir, bueno, ¿cuál es mi estrategia? Pero ¿cuál es el para ir? pecado original El pecado de todo esto? Porque hay un pecado original, Nacho. O sea, finalmente algo que te está superando en todas las eras.
Desgraciadamente son varios pecados. Yo creo que hay uno... Hay uno que es el pecado, es el más grande de todos, que es la complicidad entre la autoridad y la delincuencia. Y la complicidad te lleva, a la simulación, a la simulación, impunidad, y entonces nada más simulo que estoy prevenido, que hago nuevas acciones, que meto gente, que tengo un SAR antisecuestro. A ver, ¿qué de nuevo hay en el SAR antisecuestros? Absolutamente nada, salvo la persona que todos estimamos. Por el asunto sistémico, que es el pecado de origen. Órale, frente a la corrupción, frente a la vinculación entre crimen y autoridad, simple y sencillamente haces puros actos de simulación en lugar de realmente entrarle al fondo de los problemas y preverlos. La corrupción. Todo lo que está fluyendo de droga en los Estados Unidos todos los días, Estados Unidos sabe por dónde pasa cada gramo. Pues claro. Cada gramo saben por dónde pasa. Saben perfectamente dónde se descarga, en qué barcos llega, si llega por carretera o si llega por aire. Saben. Pero debe haber corrupción, pero la tienen medida, de tal manera que tengas la solvencia de poderle decir a cualquier operador del país, porque además necesitas que le surtan a tus drogadictos. No tienes de otra. Necesitas, y le dicen, ya vimos que te saliste 1 centímetro de tu ruta, pendejo. O te regresas. Vuélvete a salir. Y te reviento en media hora y tienes esa solvencia. El pecado original en este país fue: la próxima vez que te muevas una migra, me vas a dar el doble, cabrón. Me toca más moche. Me vas a dar el doble. Y ahí está. Y ahí para arriba. Si hiciéramos un ejercicio de retrospección de ya casi los 4 años que venimos aquí dialogando todos los viernes. Que has estado, por cierto, en el mismo partido. Sí, y ahí permaneceré. No lo dejan dejar a otro. Pues ya. Pero casi siempre concluimos con lo mismo. Mientras este país tolere, sea complaciente, sea condescendiente, sea cómplice de la corrupción, y ahí viene, porque lo vamos a discutir, la ley para crear esa comisión anticorrupción. Mientras no haya un compromiso serio de que se respete la ley, que es el origen de la corrupción, porque la violación de la ley es una corrupción. Y en los gobiernos de Michoacán lo vemos, vemos todavía el gobierno de Leonel Godoy, que yo lo he dicho aquí, hasta los diputados del PAN que se prestaron allá a aprobar créditos. ¿Estás de acuerdo que la corrupción es parte del ADN del sistema? Del sistema, pero fíjate, y ahí es el combustible del sistema. Es el combustible. Si no viene un sistema, mira, si no viene una señal clara de compromiso serio, porque si vemos para atrás, yo solamente excluiría a un presidente que consideraría que fue honesto. Don Adolfo Ruiz Cortines, que lo estudié 10 años, que ahí está mi biografía, y que murió en la pobreza. Yo es el único por el que diría que desde el inicio manifestó un ejercicio de austeridad y de honradez. Vamos a un corte, mis chamacos, gracias JJ, y regresamos porque todavía hay temas. Esto es Debatitlán en el Mañanero. ¡Órale! Chamacos, qué bueno que ya están con nosotros de nuevo. Estamos listos, desde luego, para seguir con los temas. Oye, Juan José, tú querías decir algo de Cuba concretamente, ¿verdad? Mira, sí, Broso, porque yo no sé qué obsesión tienen los presidentes por irse a retratar con Fidel Castro. Sí sabes, claro que lo sabes. Desde luego que lo sabes. Mira, yo siento que, y aquí rescato también otra vez, corre comercial, del PAN, por ejemplo, la decisión de Fox cuando dijo que se vea la cuestión de los derechos humanos, que fue a lo que Fidel Castro lo enloqueció, ¿verdad? Que es el único voto que hemos hecho de condena a un dictador. Mira, el caso del dictador latinoamericano es el mismo. No hay de izquierda ni de derecha. Y mira, para que Cardona se nutra, los premios Nobel que hemos tenido, Miguel Ángel Asturias, García Márquez y Vargas Llosa se han dedicado a describir en alguno de sus libros lo que es un dictador latinoamericano. Y no hay diferencia. Leónidas Trujillo en Santo Domingo, Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. García Márquez, El otoño del patriarca, es una combinación. Y hay muchísimos más. Roa Bastos escribió
yo el Supremo, y el primero que inició esto fue un español, Valle Inclán, que escribió Tirano Banderas. Y le preguntaron, dijo, oiga, ¿usted a quién se refiere? Porfirio Díaz, el doctor Francia, Pinochet, bueno, no vivía Pinochet, desde luego. Y dijo, todos son los mismos. Concentran poder, violan derechos humanos. Y eso es Fidel Castro. Yo no entiendo esa obsesión de ir a Cuba. ¿A qué? ¿A qué? Ahí está el testimonio de Huber Matos, de los cubanos. Ahí está el caso de Fariña. Ahí está el caso de la violación de derechos humanos. El día que Fidel se muera, eso se va a derrumbar. Eso ya está planeado. Bueno, hasta el mismo Fidel declaró cuando le dijeron, y este sistema ni aquí funciona. No lo dijo Fidel a un reportero. Eso ya está planeado. En el momento que muera Fidel, Raúl ya tiene todos los hilos listos para hacer el cambio. Hasta un cambio generacional en los siguientes cuadros. Total. Ya estás completamente desinformado. Mira, no voy a defender. Peña Nieto va a declarar, América Latina se proyecta al mundo con más fuerza desde Cuba. Ha habido muchas voces que se desgarran las vestiduras, en este caso del moribundo, del agónico, del eternamente agónico Fidel. Pero, Broso... Pero otra vez ve a la perspectiva. Ve otra vez a la perspectiva. ¿Cómo se le fueron encima a Vargas Llosa cuando pintó su raya? Cuando estaba el gran boom latinoamericano, donde todo el mundo tenía que ver con Saramago también. Y todo el mundo tenía que ver con Fidel. Hay que recordar el discurso. ¿Cuántas décadas pasaron para que dijeran, oye, yo no tan perdido? Mira, en el 56, el discurso famoso de La historia me absolverá, en donde describe a la dictadura de Batista y empieza a decir, no hay división de poderes, no hay derechos humanos, no hay libertad de expresión. O sea, se retrató él solo. La historia lo va a condenar. Cuando estabas en tu antiguo partido, ¿cuál era la relación histórica, festiva, fraternal entre Cuba y México? Bueno, de acuerdo, yo creo engañó que por varias décadas, pero ya se manifestó su tremenda... Estamos hablando en perspectiva. JJ se quedó con la agendita de Castañeda. No, ojalá fuera la agendita de Castañeda. Se quedó con la agendita de Joan y la bloguera. Bueno. No, ¿qué es otra cosa? Es una si algo me llamó... Y si me compara con Joanny me siento honrado. Si algo, Joanny Sánchez, es una mujer que está dando una pelea dentro de Cuba, que es un ejemplo para toda Latinoamérica. Bueno, si algo me llamó la atención de esta cumbre de la CELAC, digamos, que la Estados Americanos, la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, es que es precisamente ya otra etapa completamente diferente del deslinde de Vargas Llosa, de las cosas que está diciendo JJ. Van todos los jefes de Estado de América Latina, todos izquierda, derecha, etcétera, etcétera, y le dan un espaldarazo a Raúl y desde luego también a Fidel. Punto. O sea, bueno, simple y sencillamente, todo este grupo, digamos, de derechos humanos, etcétera, etcétera, trataron de que los recibiera México, Uruguay, Chile. Nada más lo recibió Costa Rica, que va a ser la siguiente presidenta de la CELAC. Los demás ni caso les hicieron, y todos en una sintonía de que estamos aquí unidos en la diversidad, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en otro momento. Yo no digo que esté bien o que esté mal. Es otro momento. Es otro momento para esa agenda tan chiquita. Al final de cuentas, absolutamente obsoleta. 3 países están fuera de lo que ya es una tendencia clara: Venezuela, Cuba y Argentina. Sí, pero se están derrumbando. Pero también enfoca en lo del momento de Cuba. Precisamente lo que te muestra la CELAC es que no es cierto eso. Se acabó. No, señores. Hay ahí adentro, digamos, dos tipos de lógica. El populismo se integra, es decir, claro. Sí. Pero Marván todavía está. Marván sí está viendo el pasado. Marván sí está. Nacho te está diciendo el momento. ¿Sabes qué les hizo Cuba? Me está dando la razón. Para que todos estén ahí en la puerta. ¿Sabes qué les hizo Raúl? Es impresionante. O sea, de entrada inaugura la CELAC y pide 1 minuto de silencio, y está ahí Peña Nieto y Piñera, el reaccionario de Chile. 1 minuto de silencio por el comandante Hugo Chávez, que hizo tanto por América Latina, y todos. Si no hay un compromiso en contra de la corrupción y a favor de la verdad, Latinoamérica será viviendo en la esquizofrenia.
Claro, eso no lo dice. A mí me parece es un grupo muy raro. A mí, mira, Nacho, a mí me parece que aquí hay un asunto. Si no entendemos claramente cuál es el uso político propagandístico del tema, ese tipo de del tema de los derechos humanos, como la gran fórmula para irle echando zapapico a los cimientos de los estados latinoamericanos, no entendemos American Watch y no entendemos el trabajo de Jorge Castañeda y no entendemos el trabajo de Ioanni y de todos estos. Son agentes de propaganda, no son defensores de derechos. Ay, Rafa, ay, Rafa. Eso es lo que son. No seas así, como es un caray. tema inatacable, es como la piedad ante el dolor. Como la ecología. Espérate, Como la ecología. Mira, todo. eso lo decía una gente en Es el un socialismo rollazo. real cuando se derrumbó la Unión Soviética. Decía, de los derechos humanos, lo vemos como cuestión burguesa, lo vemos como cuestión espectacular, pero cuando faltan, no. ¡ay, nanita! Bueno, Ay, mira, vamos impresionante. a un plano más institucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Te lo dice muy claro. Es decir, en América Latina, pues todo el mundo le entra con su chivo porque está bien visto que estés cooperando para que haya una corte que se dedique a ver lo que en tu país no se puede ver. Al mismo tiempo que tienes un gran coraje de que haya una ventana donde se te puedan ver los calzones sucios. Y viene esta gran bronca en toda América Latina. Toda América Latina. Tanto así que ya hubo un grupo que estuvo dedicado a quitarle los fondos totalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En América Latina. No estamos hablando de un grupo o de otro grupo, nada más de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Broso, lo que dice Rafael, que es de tantas cosas totalmente equivocadas y erróneas que ha dicho, yo creo que esta es la peor. En toda la mi vida. peor. En toda mi vida. No, en toda tu vida no, porque bueno, eso es una enciclopedia de tantas pendejadas que has dicho. Sí. Bueno, es más lo que la enciclopedia es más tus pendejadas que lo que la enciclopedia contiene. Pero Continúa, porque se te va a olvidar. Ya se le olvidó. lo que se haga en favor de los derechos humanos en Latinoamérica tiene que ser bienvenido y aplaudido. Yo estoy de acuerdo Eso está contigo. bien, es el gran tema. Yo lo Está único, bien. No, y condenas a Ioanni y condenas. No, yo lo único que quería llamar la atención es que no fue tema. No fue tema. es el tema. No, en esa reunión. En esa reunión no. Bueno, No fue tema. correcto. Yo no digo que no sea Correcto, importante el correcto, tema. correcto. Lo que me llama la atención es de que pasaron otra etapa, las relaciones Oye, de los Nacho. países de izquierda y de los de derecha con América Latina y con Cuba, etcétera, etcétera. Es Déjame que ver. ni se tocó el tema. ¿eh? Déjame ver si le puedo explicar triste. a JJ lo que dije, porque no entiende nada. Una cosa son los derechos humanos contra los cuales nadie puede estar, y la defensa de la dignidad del individuo frente a los atropellos del Estado y todo lo que eso implica en su primera o segunda generación, Sí. que así se dividen los derechos Cuarta, humanos. derechos civiles, derechos Todo económicos, eso. derechos sociales. Nadie puede estar en contra de la justicia, en contra del derecho y en contra de la dignidad. Pero sí puedes estar en contra de quienes utilizan esos argumentos. ¿Y eso quién lo decide para tú? golpear. Eso lo decido yo. si Tú lo quieres. decides, ¿sabes? Sí. Tú condenas, tú eres el gran juez. Sí. Este es auténtico, este no es auténtico. Ioanni es una. No dice cosas serias. Yo he leído el Evangelio. Pero ese es su punto de vista. Sí, pero equivocado. Espérame tantito. ¿Qué tal más porque lo dice Cardona? No, tú di tu punto de vista. Y está bien, La gente decidirá si tiene razón o él. Ioanni se está jugando. ¿Cómo puede expresarse así? ¿cómo? Es su derecho. No, pero está equivocado. Yo no conocí a Ioanni en Cuba. Yo conocí a Ioanni en la oficina de una senadora del PAN. Ahí es donde yo la conocí. Cuando la trajeron aquí como loro huasteco a repetir el rollo ad mayorem gloria de los reaccionarios de la camisita azul. Eso es lo único que yo digo. Utilizar los derechos humanos como herramienta de propaganda para minar a un Estado es una canallada. Punto. Ay, Dios. Y más allá de este asunto donde tú difieres totalmente de Rafael, y Rafael seguramente de ti, hay otro asunto que se nos iba escapando de lo de la CELAC, que es el antiguo deber pendiente de la relación de México con América Latina.
es de aquella situación donde decías, tiene que haber, cuando México era el hermano mayor de América Latina. Que vaya el presidente Peña y le condone la deuda. Pues regalaron, ¿cuántos? 350 millones de dólares y que nos van a pagar 150 millones de dólares, quién sabe cuándo. Nunca. Digo, nunca, pues nunca. oye, eso es yo creo que ahí hay otro tema. Eso es masoquismo. Así como vimos que esto entró en otra lógica, sí. Y es, digamos, ya la integración, no la integración, sino la relación cordial de todos los países de América Latina. La lógica iba bien, salvo la golatría de Cuba con todos los países de América Latina. Yo creo que el punto, digamos, que está tocando Broso es importante, es decir, liderazgo de México en América Latina. Bueno, yo creo que parte de la CELAC, esta era, y de lo que fue a hablar Peña, con mucha ignorancia, por supuesto, es de la integración de América Latina. Ajá, sí. Si tú ves... Como utopía. Bueno, ¿cómo vas a integrarte cuando vendes y produces lo mismo? Digo, nos podemos integrar como ya lo hicimos con Estados Unidos, porque allá se hace una parte del coche, acá otra, y tienes, digamos, una integración absoluta, digamos, creciente con la economía norteamericana. Pero si tú vas a vender el mismo cobre y el mismo petróleo y exactamente lo mismo, yo no veo la manera en que te vayas a integrar. Además de que todos ya saben y les consta que la cercanía con Estados Unidos te va a atar de cualquier manera a la hora que tengas que escoger. Visto en retrospectiva, dentro de unos años a lo mejor Cuba nos paga con petróleo, que sí está aliada con empresas extranjeras y nos sale mal la reforma energética. Con una economía. A lo mejor allí en aguas profundas con Repsol y que está en alianza Cuba, nos viene a pagar con petróleo. Bueno, pero no estoy llorando si ya está la reforma. Por eso, pero si no se hace bien, y si no se aplica bien, porque ya se reformó la Constitución. Entonces le pediremos chiche a Cuba. Vamos, que quitó las prohibiciones, eso yo lo sé. Con una economía cerrada. Con una economía cerrada, tenía cierta lógica tu discurso y tus acciones, inclusive como líder de los países latinoamericanos. En una economía que depende absolutamente del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, que está absolutamente integrada a los Estados Unidos, ya eres parte de otro bloque. Estás dejando, Nacho, estás dejando de lado un asunto muy importante, que es cómo se inscribe el proceso de la Revolución de Cuba en el esquema general de la Guerra Fría de los años 60. Mira, entonces, es por eso. Quizá lo que vimos en esta CELAC es que se acabó todo ese esquema de Guerra Fría. Pasó. Y estamos, aunque JJ siga con esa cantaleta. Está instalado en eso. Se quedó en la Guerra Fría. Fidel Castro en la crisis de los misiles. En el 62, Fidel Castro puso en jaque al mundo, porque él sí le exigía a Nikita Khrushchev que se viniera a la Tercera Guerra Mundial. Y otra cosa. Ahí a Kennedy le sudó las donuts. Y hay que reconocer el mérito de Khrushchev. Y el mérito de Khrushchev, que hasta en Cuba le decían Nikita, y se burlaban, y fue una decisión pensando en la humanidad. Pero yo siento que aquí también termina la doctrina Estrada. Esa que nos permitía justificar. Bueno, México no debe ceder con ningún país en donde no se respeten los derechos humanos. ¿Sabes cómo? Esa debe ser una tesis clara en la época de la globalización. ¿Sabes? El primer documento. Los derechos humanos. El primer documento que firmó la CELAC, digamos, esta CELAC misma, haz de cuenta que copiaron nuestros principios de política exterior que están en la Constitución. No intervención, autodeterminación, solución pacífica, y todos los jefes de Estado de acuerdo. Ese artículo 89, que las facultades y el diseño de la política exterior, eso es obsoleto. Ese artículo 89 está tomado, digamos, de la declaración de la ONU de los 40 y está avalado en esta CELAC por todos los jefes de Estado. Por más que aquí lo quieran ver obsoleto. Pero mira, ¿cómo ha pasado el tiempo? Que ese bloque latinoamericano que no se puede reunir como una comunidad como la europea, esa ya está tomada y considerada, y acuérdense ustedes de la visita de los chinos. Los chinos ya lo consideraron y ellos ya hicieron el bloque. O sea, aunque no figure como tal, para los chinos es un bloque. Y ellos sí van a usar el bloque latinoamericano. Y de cabecera tienen a México. A ver, una cosa más de los derechos humanos. Parte de los acuerdos son de varios países latinoamericanos con reuniones con China. Así es. Por favor, reflexiona lo que vas a decir. Dice aquí el filósofo de la obviedad
Que México no debe tener relación profunda con nadie que viole los derechos humanos. No, precisamente. Eso Puedes dijiste. tener relación, pero Así no dijiste. solaparlo, Así no dijiste. consentirlo, Ok. no consentirlo, no solaparlo, vaya. No estaría bien que Y yo... Fox fue el único, el panista, que dijo que se vigilen los derechos humanos, que se supervisen Él dijo cenas y te vas. ¿Y por qué no Eso se fue van y se después. meten a la cárcel? Y le por grabó Guantánamo? Fidel Castro. Mira, nada más ¿Por qué que no se meten a deshonestidad. Guantánamo también los de los derechos humanos en Cuba? ¿Qué Guantánamo no está en Cuba? Sí. ¿Y qué no es la peor prisión del Sí, mundo? sí. ¿La de Guantánamo? Bueno, sí. Ah, ya. Sí. Ya. Entonces, gracias, mano. Sí. Salud, si vas a estornudar. Muchas gracias, muchos. Oye, hay una cosa interesante también que avalaron y que todos van a respaldar. En abril, en Brasil, se acordó también hacer una reunión multisectorial para la gobernanza en Internet. Eso. Para Sí. hacer, digamos, el contrarresto del espionaje de los Estados Unidos. ¿Cuándo va a ser eso? Eso es en abril, En abril. en Brasil. Eso va a estar, eso Y va a en estar esa picante. lógica de a ver qué va a pasar con estos que nos están espiando. No, porque además también vienen las otras comezones. Acuérdate que hay muchas comezones en muchos gobiernos de la América Latina en donde quisieran meter mano a los controles dentro del... Va a haber una cumbre multisectorial en Brasil sobre ese tema. Está bien. ¡Eh! Son derechos humanos. Eso va a ser en abril. Nacho derechos Marván, humanos. señor. Que Un nos placer. esté muy bien. Juan José Rodríguez Prats. Grosso, querido. Muchas gracias por Muchas todo, gracias, Juan José. muchas gracias. Querido Rafael Cardona. Hermano querido. Muchas gracias. Un saludo para Enrique Jackson, que seguramente estará con nosotros el próximo viernes. Vamos a un corte. Esto es El Mañanero. ¡Órale! A ver si así habla menos, Cardona.